Lo que empieza a surgir alrededor de esta fotografía que nos va transmitiendo Ursula von der Leyen de estamos en tiempos extraordinarios que requieren medidas extraordinarias y que lleva a Europa a rearmarse, se puede resumir en una pregunta que ayer hacía Mar Vidal en su Twitter. ¿Has leído sobre cómo sucedieron los acontecimientos geopolíticos en 1914? Es decir, cómo el mundo llegó a un entorno de enfrentarse en una guerra mundial. ¿Cómo llegó el mundo al entorno de 1914? Ese es el punto ahora mismo clave alrededor de cómo empieza a verse una fotografía de tensión alrededor de cómo se empieza a poner encima de la mesa que vamos a un entorno de choque claro, clave, alrededor de cómo el mundo empieza a ver, incluso como se empezaba a ver antes de la Primera Guerra Mundial, que era bueno ir al enfrentamiento. Es decir, hay una parte de la opinión pública occidental que ha cambiado del no a la guerra al de si es necesario vayamos a la guerra. Pero es un cambio fundamental que recuerda, que retrotrae a los momentos anteriores a 1914 en el que una parte de la población veía como incluso necesario caminar hacia un entorno de guerra. Luego podemos ver en el periodo de entreguerras el momento también de disolución de la sociedad de naciones, el movimiento donde los estados-nación, como ahora, empiezan a resurgir cada vez más. Los distintos países empiezan a poner encima de la mesa la soberanía, la importancia de la soberanía, la nación, la nación, la nación, la nación, la nación, el pueblo como nación, la ciudadanía como nación, la nación como nación, el pueblo, la ciudadanía, la nación. De tal manera que es imposible retrotraernos 100 años después al momento que, como Mar Vidal apunta en el tuit, nos llevó a la conflagración, al golpe de la Primera Guerra Mundial que cambió para siempre la fotografía, no solo de Occidente, pero sobre todo de Occidente. De tal manera que las palabras de von der Leyen también vienen enmarcadas en empezar a mover a la opinión pública alrededor de un cambio fundamental. De un cambio fundamental en el que empiece a entender que el camino hacia la guerra no es un mal camino si la clave fundamental es la defensa de los valores comunes, de los intereses, de la ciudadanía, de lo creado, del modelo de democracia que tenemos en estos instantes, del modelo de democracia, y a partir de ahí, poco a poco, como llevamos haciendo desde los últimos 3 años, ir convenciendo de la necesidad de la llegada de una alta cantidad de inversión en defensa. Pero esa gran inversión en defensa tiene aparejado también un movimiento hacia un cambio de mentalidad hacia lo bélico, como elemento clave también en este inicio de 2025, donde la opinión pública ya no se resiste al incremento del porcentaje de inversión en defensa, porque empieza a ver lo necesario, porque empieza a calar el movimiento de los 3 últimos años de que el mundo camina hacia un entorno del peligro de una guerra y que hay que estar preparado para ello. Ha cambiado de que las guerras eran algo del pasado a que una gran parte de la población entienda que la guerra puede suceder y que por tanto hay que prepararse para ella. Ya no es algo del pasado, es algo que estamos viviendo en el presente. ¿Está Europa preparada? Así lo decía Ursula von der Leyen ayer. The Commission is ready to tackle today's crisis. We need speed, we need scale, we need determination. We have a once-in-a-generation chance to build a stronger, a more prosperous, a more secure Europe. So let's seize the moment because it's Europe's moment. Thank you very much. 8:13 de la mañana, de tal manera que si tenemos una fotografía clara en la que nos podemos rearmar, veremos a qué precio, nos vamos a rearmar y es necesario y estamos preparados para rearmarnos, Europa ya tiene el camino suficiente para ir hacia el 3%, para ir hacia una fotografía clara de rearme en Europa, para también calmar a Donald Trump por un lado, pero sobre todo empezar a prepararnos para lo que puede suceder. A partir de ahí, Europa ya va cogiendo el camino, como decía ese artículo del New York Post durante el fin de semana,
en el que Donald Trump lo citaba poniendo encima de la mesa: oiga, Europa ya ha entendido el mensaje, Europa ya ha entendido el mensaje y la ciudadanía europea está empezando a entender el mensaje. Hay que cambiar cañones por mantequilla, hay que cambiar tanques por mantequilla. Pero ahora la opinión pública europea va a tener que empezar a convencerse que el sistema de bienestar social va a quedar dañado por el cambio de mantequillas por cañones, de mantequillas por tanques. Porque si quitas mantequillas, quitas comida de encima de la mesa, cambias el sistema de bienestar social, empiezas a caminar a un sistema distinto. Eso la opinión pública no lo tiene todavía puesto en su fotografía, en su entorno. Pero va a empezar a caminar también hacia que es inevitable que el objetivo final al que Europa empieza a mirar, que es la necesidad de la defensa en un mundo en el que estamos ahora mismo en un sándwich entre Donald Trump y Vladimir Putin, nos lleva a tener que defendernos nosotros mismos, a poner el dinero encima de la mesa y a intentar buscar un camino de independencia en la defensa que no hemos tenido en los últimos 80 años.